Primero que todo, bienvenidas. El día de hoy vamos a tener esta clase interesantísima sobre Parashat Bereshit, que es la parashá que hemos estado estudiando en los últimos 6 meses a niveles muy buenos. Y vamos a platicar sobre Purim, que es la última fiesta del calendario hebreo, y es la fiesta que dijo el Arizal, que es la fiesta más alta, más luminosa, y obviamente es la fiesta eterna del pueblo de Israel. Eso habla mucho de la fiesta. Entonces, para muchos Purim es una fiesta más del calendario y hoy vamos a desmentir eso. La primera cosa que quiero explicarles es un elemento que leí de un rabino que a mí me encanta, que es el Rabbeinu Bejai. Rabbeinu Bejai Abin Pacuda, vivió en España medieval y él tiene comentarios increíbles hacia el Humash y tiene un libro muy famoso que se llama Jobot Alevavot, los deberes o las obligaciones del corazón. Y es un libro de filosofía sumamente sofisticado. Y dentro de este libro, cuando dice que estamos tratando de identificar el Etz Adat Tov Berá, el árbol del conocimiento del bien y el mal, él hace un comentario brillante y sencillo que no podemos pasar desapercibidos. Nosotros explicamos ya en este recinto que la palabra Dat, que es conocimiento, realmente es también una palabra para hablar de relación. Dat es nuestra relación experiencial hacia un tema. Cuando una persona dice conocer a otra persona, significa que tuvieron un contacto, que tuvieron un encuentro. Puede ser mental, puede ser emocional, puede ser físico. Y por lo tanto, Dat en sí implica unión. Por eso en la Torá se habla de que cuando dice que Isaac conoció a Rivka, se refiere a una realidad de un contacto físico, íntimo. Por lo tanto, si nosotros queremos entender qué es el Etz Hadat, desde esta perspectiva, es el árbol que contacta y que relaciona el bien con el mal. Lo cual es increíble porque simplemente cabe mencionar que antes, dice el Rambam, antes de que el hombre comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal, el hombre tenía un libre albedrío que se llamaba Emet y Sheker, verdad y mentira. Se refiere a que era un conocimiento completamente binario. O es uno o es otro. Es blanco, es negro. No había otro elemento. Quiere decir, la decisión de Adán y las indicaciones que Dios le dio a Adán eran claras, objetivas y sumamente determinantes. De todos los árboles del jardín, come y no comas del árbol del Etzadato verá. Si tomamos en cuenta lo que dice Rabbeinu Bejai, que el árbol, lo que hacía el árbol, es que con el bien y el mal, o lo que se entendía como falso y lo que era verdadero, eran algo objetivo. En el momento que el hombre come del Etzadat, el Etzadat es un árbol que tenía la propiedad de unir el bien con el mal, de mezclar el bien con el mal. Y ese es verdaderamente el problema que se genera al haber comido del árbol. Ahora la realidad no es Emet y Sheker, ahora la realidad no es blanco y negro, ahora la realidad es, todo es subjetivo. Entra en un área de colores grises, en donde todo información puede ser vista subjetivamente como buena o subjetivamente como mala. Y ese es el problema que nos metió Adán Rishon, y ese es el problema en el que estamos.
Nosotros estamos en un problema donde no entendemos qué es el bien y no entendemos qué es el mal. Porque estamos demasiado metidos, porque se nos mezcló. Por lo tanto, la definición de Rabbeinu Bejai, Teletz Hadat Toverá, es el árbol en donde el bien y el mal se mezclan. Y el mundo en el que vivimos es el mundo de la mezcolanza del bien con el mal. Esta es la introducción. Ahora vamos a hablar de algo muy fascinante. El calendario judío es un calendario que tiene muchas cosas especiales. Es un calendario lunar con ajuste solar. Es un calendario que no es conmemoraciones, sino más bien son revivir las fechas, porque la energía que se da en un punto determinado no es una energía que se revisa de manera idéntica, sino que hay elementos iguales y elementos que cambian. Y esto se ve claro en la palabra Shana. Shana, por un lado, significa repetir, y por otro lado viene de Leshanot, que significa cambiar. Por lo tanto, para nosotros el calendario judío no es un calendario de conmemoración de cosas, sino es la oportunidad de cierta manera revivir y de volver a navegar en ciertos momentos especiales y lo que esos momentos significan a nosotros hoy en día. Entonces, la primera cosa que quiero explicar, que es algo bastante gráfico y que probablemente ustedes ya lo habían oído de mí o de otros rabanim, es que realmente el calendario judío, dentro de su ciclo de constitución, comienza con Nisan, que es el mes de Aries, que es el primer mes del calendario hebreo, y da un ciclo completo y termina en el mes 12, que también puede ser 13, que es el mes Adar. Como cualquier calendario, el calendario azteca y el calendario maya y el calendario gregoriano, esto no es nada nuevo, que es un ciclo. Lo que es novedoso y lo que es interesante es que dentro del ciclo del calendario hebreo, nosotros tenemos ciertas peculiaridades que los rabanim la señalan, y una de ellas es que el proceso del calendario no es una bola de eventos que pasaron y que terminan y ya, sino que básicamente hay una evolución a lo largo de los meses. El pueblo mismo va a evolucionar a través de estas fechas. Por lo tanto, la primera vez que el pueblo se considera un pueblo, que se forma la identidad judía, etcétera, pues es en Nisan porque es Pesaj. Pesaj es el inicio de una nación, el inicio de una identidad, y después de Pesaj va a venir un periodo llamado Omer, que son 7 semanas, y después va a venir una fiesta llamada Shavuot, que es la 8ª semana, porque es el día 50 después de salir de Egipto. Después va a venir que los judíos hicieron el Geta Egel, el 17 de Tamuz. Después va a venir el punto más bajo del calendario judío, que es como la caída máxima, que es el 9 de Av. Pero una vez que hubo este proceso, entra otro proceso de elevación energética, que viene el resto del mes de Av, luego viene el mes de Elul, después viene Tishrei, que por mucho el mes de Tishrei, que es el 7º mes, es el mes que tiene más fiestas del calendario judío. Entonces empezamos con Rosh Hashanah, seguimos con Yom Kippur, seguimos con Sukkot, después viene Shmini Atzeret, que es el 8º día, y después vendrá Hanukkah y Tu Bishvat, y finalmente va a llegar Purim. Entonces tenemos un calendario que tú puedes ver como, bueno, estos salieron los judíos de Egipto y acá pasó lo de los romanos y aquí pasó lo de los griegos y aquí sucedió el Geta Egel. Tú lo puedes ver como en una serie de eventos desconectados
que pasaron históricamente y que no tienen que ver nada con nada, pero no es lo que dicen los jajamim. Los jajamim nos dicen que el calendario judío es un ciclo de evolución y de avance en el desarrollo del pueblo, en el desarrollo de la conciencia. Y por lo tanto, la primera fiesta que es Pesaj, digamos que es la fiesta más básica. Y la fiesta más sofisticada, la fiesta más elevada, la conclusión de un ciclo que puede ser llevado hasta el máximo extremo, es ni más ni menos que Purim. Entonces, Purim es el momento más alto del año. Purim. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Purim es una fiesta que tiene pocas mitzvot, es una fiesta que no se considera un yontef en todo sentido, no tenemos que dejar de trabajar, no tenemos que dejar de cocinar, se festeja de una manera rara, la gente toma la megilá, los regalos, el relajo. La gente no sabe apreciar Purim porque realmente Purim es tan elevado que se nos va de nuestras capacidades entender qué es Purim. Entonces, dicen en la Gemara que cuando va a llegar la época mesiánica, cuando va a ser la época de Mesías, la época de Mesías va a ser algo muy similar a lo que fue la salida de Egipto. Se inaugura con una revelación similar a la salida de Egipto, pero extraordinariamente más increíble. Quiere decir, si en Egipto hubo 10 plagas, donde Dios, cada cosa que hicieron los egipcios, les va a retribuir midá que neguet midá por lo que hicieron, en la era del Mesías, Dios va a retribuir a las naciones que fueron hostiles con el pueblo de Israel 100 veces más de lo que fue la salida de Egipto. Y si en la salida de Egipto hubo un Yam Suf que se abrió y un mar que se abrió para que el pueblo de Israel saliera, pues en Yemei Mesías va a haber algo 100 veces más glorioso y mucho más impresionante que Yam Suf. Por lo tanto, el modelo de la Geulá viene de Pesaj, pero curiosamente dice la Gemore que todas las fiestas van a dejar de ser lo que son hoy en día. Pesaj, Shavuos, Sukkot, todas las fiestas que hoy en día las vemos como wow, Yom Kippur, Rosh Hashanah, todas estas fiestas obviamente van a seguir estando presentes porque son momentos de una energía muy particular, pero van a palidecer comparado con una fiesta. Y la única fiesta que va a ser eternamente importante y va a ser eternamente luminosa y brillante, no es otra fiesta que no sea Purim. Entonces, muchos de ustedes han oído que todas las fiestas van a desaparecer y que la única fiesta que va a quedar va a ser Purim. Y la realidad es que no es que van a desaparecer, pero se van a volver como picata minuta, poca cosa comparada con Purim. Entonces, hoy en día, para muchos Purim no es una fiesta importante, no la entienden, no se compenetran, pero vaticinamos que Purim es la fiesta de Netzach, es la fiesta eterna de Israel. Entonces, parte de la eternidad de la fiesta es que Purim es una fiesta donde el pueblo de Israel vence al mal. Entonces, el pueblo de Israel se convertirá en lo que se llama un arquetipo del bien. Entonces, tenemos por un lado Israel como el arquetipo del bien, el arquetipo de la unión de Dios con el hombre. Y por otro lado, confrontamos al archienemigo ideológico de Israel, que es Amalek.
que es el arquetipo y el arquetipo del mal. Entonces, tiene mucha lógica que si todo el problema del hombre comenzó con la unión subjetiva del bien con el mal, pues de repente Purim será la festividad en donde se soluciona el problema en el que entró Adán. En pocas palabras, es como la última estación para reparar el problema del Etz Adat Tov y se soluciona. Entonces, básicamente, hay una Gemara en Masejet Julín, entonces una clase muy talmúdica. Es talmúdica, pero es de Machshavá, es de pensamiento judío. Hay una Masejet que se llama Masejet Julín, que dice una cosa sumamente interesante. Voy a buscar un segundito esa Masejet, ya la encontré, un segundito, y ahora la voy a compartir. Lo tengo acá en inglés, no tiene ninguna implicación, pero para que vean la cita. La Gemara en Masejet Julín dice, ¿dónde está Moshe mencionado en la Torah? Y la realidad es que es una locura, porque Moshe desde que nace, no hay una parashá fuera de Parashat Tetzaveh, que es un fenómeno por sí sola, que no se menciona a Moshe. Desde que Moshe nació, la Torah no deja de hablar de Moshe hasta que muere Moshe y se acaba la Torah. Entonces, la pregunta es, pregunta la Gemara, ¿dónde está mencionado Moshe en la Torah? Pero entonces aquí entra el hap, aquí entra el detalle de la Gemara. ¿Dónde está mencionado Moshe alusivamente en la Torah? No el nombre Moshe, sino una pista que algo se refiere a Moshe, algo que no sea explícitamente Moshe, pero que hablen de Moshe. La misma Gemara dice, ¿dónde está Amán mencionado en la Torah? Nosotros sabemos que la historia de Purim no está en la Torah. La historia de Purim es un libro muy posterior, en la época después de la destrucción del primer Betamigdash, en donde los judíos estaban exiliados en el mundo de los persas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que me están diciendo dónde está Amán en la Torah? Si Amán vivió 1000 años después de que se acabó el canon de la Torah. Pero obviamente la pregunta es, ¿dónde está alusivamente Amán en la Torah? La misma Gemara pregunta, ¿dónde está Esther en la Torah? Y lo mismo, Esther no está en la Torah, porque Esther está en el libro de Esther, que es un libro posterior y que está en la Megilat Esther. Y por último preguntan, ¿dónde está Mordejai? Mencionado en la Torah. Que obviamente lo mismo, la historia de Esther y Mordejai es posterior a la destrucción del primer Betamigdash, entonces no está en la Torah. Entonces, esta clase no me voy a meter ni en Esther, particularmente, ni en Mordejai, ni en Moshe. Es muy raro que en la historia de Purim se pregunten dónde está Moshe. Porque si quieres ver a los personajes de la Megilá, pues obviamente tenemos a Amán, tenemos Moshe, tenemos Mordejai, tenemos Esther y tenemos otros personajes, pero Moshe no tiene nada que ver con la Megilá. Es más, debería ser a Hashverosh, o, o podría perfectamente ser Jarbona, o podría haber sido Daniel, Atag, otros. Pero ¿por qué Moshe? Y esto es un tema muy importante de por sí, porque dijimos que Purim es la fiesta de Netzach, y Netzach es Moshe. Entonces hay una relación muy importante entre Moshe y Malcat Esther. No es parte de esta clase, pero se los dejo. Si quieren la clase que entra, tomamos este tema. Si ya analizamos esto, lo que ahora me gustaría analizar es dónde está Amán en la Torah.
Entonces, yo ya busqué, ya abrí la traducción y ahora les voy a explicar dónde está Amán en la Torah. Obviamente, Amán en la Torah, antes de decirles dónde está, sabemos que Amán es el villano de la historia. Amán es el malo. Amán es Amalek. Amán es el agageo, el agagí que odia a los judíos porque es amalequí. Y sabemos que Agag era el rey de Amalek que pidió el rey Shaul que lo mataran y Shaul no lo hizo. Y al dejarlo vivo, el Zera de Amalek se continuó. Entonces, por definición, Amán es una figura arquetípica del mal, así como el Mordejai es la figura arquetípica del bien. Entonces, al final de cuentas, la historia de Purim es, se puede decir, una remozada o reinterpretación del problema principal que tiene el hombre, que es el problema de encontrar claridad entre el bien y el mal. Entonces, toda la historia de Breshit se va a derivar en nuestros tiempos, y bueno, hoy estamos con Israel y Hamas. Y antes estábamos con Israel y los nazis. Y antes estábamos con Israel y esto. Quiere decir, todo lo que sucede en Breshit se sigue desencadenando la misma problemática, porque hasta que no se resuelva, es como una energía que se está reverberando y seguirá reverberando hasta que se acabe de reverberar y se contraiga esa energía. Espero que me estén entendiendo. Entonces, obviamente, si tenemos que ir al primer mal de la Torah, pues obviamente sabemos que el primer mal de la Torah es la Nahash, el mal, la serpiente. Entonces, cuando pregunta la Gemore, ¿dónde está Amán en la Torah? Les quiero leer el pasuk. Dice, Bayomer, vamos a dar contexto. El hombre comió, Vaikra Hashem Elohim el Adam, y Dios llamó al hombre, Bayomerlo, y le dijo, hey, Ayeka, ¿dónde estás? Porque comió. Y sabemos que cuando comió, el hombre se asustó porque se volvió más corpóreo, más físico, y se fue a esconder. Y dijo Adán, escuché tu voz, veirá, y tuve miedo, Kiaru Manoji, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces Dios, muy suavemente, le dice, Bayomer, le dijo Dios, mi egit laja, Kiarumata, ¿quién te dijo que estás desnudo? Y entonces pregunta, Aminaetz asher vean esta palabra, Aminaetz, se lo voy a subrayar para que la vean en ibrit. ¿Acaso del árbol que te dije que no comieras, comiste? Ahí está Amán, Amán, Amín. Amán en la Torá está explícito en el árbol. Ahí está el mal. Entró el mal y el mal se compenetra con el bien cuando Dios le pregunta al hombre si comió del árbol que le dijo que no debía de comer. Entonces, ahí está Amán en la Torah. Y es muy interesante porque está dado Amán. Ustedes saben que Amán es el hijo de Agag y Agag es un descendiente de Amalek. Es muy interesante lo que voy a mencionar, pero la palabra Amalek, que es este pueblo, que su función es
contrariar al pueblo de Israel. La función de Amalek es, como la serpiente, tirar a Adán. Amalek quiere tirar a Israel. Y Amalek tiene la misma gematria de la palabra Safek. La palabra Safek y Amalek son idénticas porque tienen la misma gematria. Entonces, ¿qué es Safek? La duda. Entonces, es interesante que Amán en la Torá es la duda que tuvo Dios, que obviamente Dios sabe todo. Y le dijo, ¿acaso del árbol que te dije y que mitzvateja, que te dije una ordenanza que no comieras, comiste de él? Ahí está Amán. Pues resulta que nuestra visión de la fiesta de Purim la tenemos que contextualizar en el Breshit, en el jardín del Edén. Y hay muchísimas cosas que tienen que ver del jardín del Edén, particularmente con Purim. Ahorita que estoy aprovechando que tengo el texto abierto, quiero aprovechar para hacerles notar otro elemento que no lo había pensado, pero que es importante y del cual vamos a hablar un poquito. Ok. El otro elemento que quiero que pongan mucha atención, que tiene que ver mucho con Purim y que tiene que ver mucho con el Jodesh Adar, con el mes que estamos en curso, porque pues Purim es en Adar, es esta palabra. Se las voy a subrayar para que pongan mucha atención. En el capítulo 3 de Breshit, cuando aparece la Nahash, dice al Nahash allá, Arum era la más astuta, la más desnuda, la más osada, la más arriesgada de todos los Hayotasadeh. Y vamos a ver cómo habla la serpiente. Dice, Batomer Aisha el Nahash. Ah, no, primero dice, la serpiente habla. Dice, Bayomer al Aisha. La serpiente está hablando a Aisha y dice, Af y amar Elohim lo tochlu mikol letzagan. Esta palabra af es una palabra que cada vez que aparece es terrible, es como una tragedia. Y es muy interesante en el contexto de lo que estamos hablando de quién es Amalek. La palabra af, en el contexto que está escrito, es como, ¿acaso Dios te dijo que de todos los árboles no comas? Entonces la palabra perdón, Aleph, Pei, es una letra que significa muchas cosas, pero la palabra af es como todo lo anterior no tiene importancia, lo que tiene importancia es a partir de ahorita, y esta palabra cada vez que aparece, aparece en la Megilá. Se las voy a encargar que la busquen, es una tarea. Esta palabra af implica la desvalidación de lo anterior. Y es como meter una duda en la certeza de Java. La Nahash vino y metió una duda, y es el lenguaje del mal. El lenguaje del mal es el que te crea una duda de qué está pasando en tu mente. Es la serpiente preguntando, ¿acaso lo que dijo Dios es esto? Y ya te metió la duda. Y es muy interesante porque Af en Ibrit significa nariz. Y esto es un tema muy importante porque el concepto que habla la Torá y el Sefer HaYetzirah sobre el mes de Adar es el mes que está relacionado al sentido del olfato. Entonces, es muy interesante
Pero hay muchos elementos que van mucho más allá de lo que estoy mencionando, que los jajamim entendieron que en Purim es nuestra oportunidad ultimada de entender, de arreglar y de hacer el tikkun, teletz, adat, para siempre. Por eso es eterno. La eternidad no es nada más que históricamente el pueblo de Israel se salvó. El pueblo de Israel se salvó de esas y se salvó de otras. Pero el concepto, la magnitud, lo que se jugó en la época de Purim y el resultado que tuvo fue determinante, tajante y maravilloso. Entonces, hasta ahorita tenemos dos informaciones. Tenemos una información que realmente todo el problema de Adán, siguiendo la línea de Rabbeinu Bejai, es que Adán, que tenía objetividad entre lo que era Emet y lo que era Sheker, entre lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, en el momento que comió del Etzadat, esa claridad se perdió, entró en un mundo de mucha confusión, y al entrar en un mundo de mucha confusión es exactamente la situación que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo de mucha confusión. Todas las cosas son vistas en función de bien y mal, cuando bien y mal son aspectos subjetivos de las cosas. Les voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Hacer ejercicio es bueno o es malo? No, pues es muy bueno porque si haces ejercicio, estás fuerte y usas mejor tu corazón y muy bien. Si haces mucho ejercicio o ciertas personas que hacen ejercicio les va muy mal. El hecho es que la mayor parte de gente que hace mucho ejercicio acaban mal de la rodilla, acaban mal de la cadera, y les puede dar un infarto si no calentaron bien, un tirón. Muchísimos de los pacientes que yo veo me hablan que están en una crisis porque hicieron ejercicio mal. Entonces, ¿es bueno o es malo? Pues depende. ¿Es bueno el vino o es malo el vino? Bueno, es muy bueno tomar una copa de vino porque si tomas una copa de vino te relajas y digestionas mejor. El vino tiene muchos probióticos, genera bacterias muy buenas en el intestino. Ah, pero el vino te puede volver alcohólico, el vino te puede hacer mal. Entonces, vivimos en un mundo donde no hay emet y sheker. Ya se perdió esa capacidad objetiva. Lo que tenemos frente a nosotros es un mundo de bien y mal, y todo bien contiene un poco de mal, y todo mal contiene un poco de bien, y estamos en un mundo que realmente, de plano, el Zohar llama el alma de Shikra, el mundo de la mentira, de tanta confusión que hay. De no ser por la Torá, que fue entregada por Hashem en Ar Sinai, y que nos pone frente a nosotros una tanjante visión que es bien y que es mal según Dios, el mundo estaría destruido si no hubiéramos recibido la Torah. Porque entre el tiempo para dilucidar qué es bien y qué es mal, definitivamente no tendríamos la capacidad. Además, el ser humano no es que es moral o que es inmoral, el ser humano siempre va a usar su mente para justificar que las cosas que hace están bien. Entonces, así como jamás y como la yihad islámica en su mente está perfectamente bien hacer una masacre y matar gente en nombre de Alá, realmente la persona puede hacer cualquier cosa en su vida, así sea una atrocidad, así sea robar, así sea engañar, y justificar sus acciones a través de razonamientos. Y así somos los seres humanos. Nunca se me olvida de una estadística que cuenta que el 65% de personas que van a un hotel, así sea el Waldorf Astoria o así sea el mejor hotel del mundo, el 65% de la gente que va a hoteles se roban algo del cuarto. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Que son rateros todos? No. La gente justifica, dice, ay, pagué muy caro por el cuarto y el cuarto no servía esto y hacía ruido el aire y por consiguiente en su mente justifican que llevar
un objeto está justificado. Y así podemos ir con cada cosa que hace la humanidad. La gente normalmente va a justificar que es así porque va a llegar a racionalizar que lo que está haciendo no es mal, sino está justificado. Entonces, esto es un tema muy importante porque nosotros vivimos en un mundo de relativismo moral grave, grave. Y cada vez este relativismo moral se está convirtiendo en algo más trendy, en algo más como parte de la cultura popular. Y la realidad es que es una tragedia, porque la gente tiene miedo de decirle al mal mal y al bien bien, porque estamos apologéticos, estamos muy empáticos de no ofender a nadie y de tomar en cuenta las sensibilidades de todos. Y como no queremos ofender a nadie, estamos incapacitados de llamar al mal mal y al bien bien. Y este es un problema que está pasando y es un problema que tiene que ver con la tendencia liberal, wokista, izquierdista de todo el mundo. Y no estamos exentos de eso. Nos da miedo levantarnos y decir, esto está mal. No, no, ¿qué va a sentir la otra persona? Lo ofendiste. ¿Cómo es posible que dices que está mal? ¿Quién eres tú para decir que está mal? Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo. Pero este mundo que estamos viviendo realmente es el mismo mundo que se creó cuando Adán comió del Etzadat y el bien y el mal se unieron. Entonces, viene ahora una explicación muy interesante que quiero compartir con ustedes. Vamos a regresar al calendario hebreo. Y otra peculiaridad del calendario hebreo es que comienza con Pesach, termina con Purim, ¿ok? Tenemos el primer mes, que es Nisan, nada más para que lo referencien. Tenemos el último mes, que es Adar. Y particularmente el Gaón de Vilna escribió cosas muy interesantes. La verdad no es por nada, pero el Gaón de Vilna de verdad tenía una mente fuera de serie y aclaró miles de cosas que nos abren temas de manera increíble. Él dice lo siguiente, así como el mes tiene 12 meses, el año tiene 12 meses, existe un espejeo, una mirada en espejo en el calendario hebreo. Pocas palabras, podríamos dividirlo como en dos, 6 meses y 6 meses. ¿Ok? Tenemos los primeros 6 meses. Bueno, no está así también la partición, pero bueno, la voy a volver a poner la línea para que sea mejor. Un segundito. Ya que estoy dibujando, pues para que me quede mejor. Comienza acá. Qué chistoso. Algo se me cambió. Un segundo. Ya, perdón. Comienza acá, se va acá. Entonces comienza en el mes 1 y termina en el mes 12. Y por lo tanto podríamos decir que hay un corte. Otra vez me quedó mal, pero no importa. En el mes, este es el primero 6 meses y estos son los siguientes 6 meses. Nada más para que entiendan la proporción. Y el Gaón de Vilna dice una cosa increíble. Todo lo que está sucediendo acá, todo lo que va a suceder acá, va a suceder acá. Como una mirada espejeada. Por ejemplo, para que entiendan de qué hablo. Salimos en Pesaj. Sabemos que Pesaj tenemos que contar 7 semanas de 7, que son 49 días, que es comer. Y después llegamos al día 50, que es Shavuot. Bueno, exactamente Pesaj y el Omer y Shavuot es lo mismo que Sukkot, que dura 7 días,
Y tenemos una fiesta después de Sukkot que se llama Shmini Atzeret, que es el equivalente de Shavuot. Entonces, hay una equivalencia exacta, hasta por días, hasta por cosas que están sucediendo, que lo que sucede en 7 semanas, en Sukkot sucede en 7 días, y lo que es el día 50, que viene siendo el octavo día, la octava semana del Omer, viene siendo el Shmini Atzeret, que es la fiesta del Shmini Atzeret. Inclusive en la Torah, a Shmini Atzeret, que es Simchat Torah, se le llama a Shavuot Atzeret. Tienen el mismo nombre y tienen la misma proporción, solo que lo que es en semanas, aquí es en días. Y es interesante porque en Sukkot son 7 días, con 7 ushpizin, con 7 visitantes, y las semanas del Omer son 7 semanas, que cada semana equivale a un ushpizin. Entonces, es increíble el paralelismo espejeado que hay entre las fiestas de Nisan y las fiestas de la primera parte del calendario. Este periodo se llama Zif, que es la primavera, espejeado en el otoño. Esto yo creo que ya en alguna clase yo ya lo había mencionado, pero aquí viene lo que es la grandeza del Gaón de Vilna y la locura de su grandeza. Resulta que hay una fiesta espejeada increíble, pero mamash espejeada. Y la fiesta se llama Purim, y el espejo de la fiesta se llama Kippurim. Quiere decir, Yom Kippur es un espejo de Purim. Esto es Yom Kippur, que se llama Yom Kippurim. Es un espejo de Purim. Hasta la palabra tienes Purim y tienes como Purim, Kippurim. Entonces, están espejeadas, pero están espejeadas supuestamente. Todo lo que es grandioso en Yom Kippur es lo que no es grandioso en Purim. Es exactamente al revés. Haz de cuenta, antes de Yom Kippur hay un ayuno. Perdón, antes de Yom Kippur tienes que comer, porque Yom Kippur es un ayuno. Antes de Purim es un ayuno y después de Purim tienes que comer. Quiere decir, son fiestas que están completamente espejeadas. Si entendemos eso, entonces vamos a hacer una lista. Por un lado tenemos Kippurim, que es Kippur, y por otro lado tenemos Purim. Según los nombres, la fiesta original es Purim, porque Kippurim es como Purim. Entonces, la mera original es Purim y la copia es Kippur. Y es muy interesante porque hoy en día nadie se preocupa de Purim en general. Hay muchas personas muy asimiladas que no saben nada de nada, pero llega a Kippur y dicen, no, pues ahí sí ayuno, ahí sí voy al templo, con Nidre, Neile, no importa. Entonces tenemos este espejeo que es muy interesante. ¿Qué tienen en común las dos? Tienen el Pur. Pur es el sorteo. ¿Qué sorteos estamos hablando? Porque las dos se llaman la fiesta de los sorteos. De entrada, el sorteo es un tema de, como se llama, Mikre. Mikre en hebreo es como de azar, juegos de azar. Tirar a los dados, jugar cartas, tirar dardos, azar, sacar suertes. ¿Por qué se llama Purim? Purim, porque Hamán, el malvado, hizo un sorteo de cuándo matar a los judíos. Esto es un tema muy importante.
no voy a hablar del sorteo y de lo que implica el sorteo, pero Amán creía en la suerte, y creer en la suerte es no creer que Dios lleva el mundo. Hay dos opciones, o hay suerte y casualidades, y así pasó, lo que se llama mikre en hebreo, o Dios está llevando el mundo. Quiere decir, no puede ser, como dijo Einstein, dijo, Dios no está jugando a los dados, porque no vemos un mundo que hoy amanece aquí y hoy amanece allá, hoy los árboles producen oxígeno y mañana no. Nosotros vemos un mundo que está totalmente afinado y por lo tanto los judíos no creemos en la suerte. Los judíos creemos en que Dios lleva el mundo. Y esto es esencial, porque la diferencia entre Amalek e Israel reside exactamente en esto. O está Dios llevando el mundo, o Dios no tiene nada que ver con el mundo. Entonces, Amán, que es una malequita, que es el Soné Israel, que odia al pueblo de Israel, no nos odia por cosas pequeñas, nos odia por cosas existenciales. Es algo que el mundo todavía no entiende, que cuando alguien odia al pueblo de Israel, es un odio existencial. El propio judío no entiende, ay, ¿por qué nos odian tanto? Bueno, nos odian por lo que significa Israel, por lo que significa el Dios de Israel, por lo que significa la relación que tiene el judío con Dios, o el ser humano puede tener con Dios. Entonces, Amán, cuando hace el sorteo, está diciendo, no hay nada, nada más todo es suerte, todo es mi cree. Y por lo tanto, cuando hizo la ruleta de los meses, llegó a la determinación que Adar es el buen mes para matar a los judíos, porque Nadar murió ni más ni menos que Moshe. Todo el mundo sabe que Moshe muere el 7 de Adar. Entonces, Amán no era una persona que no sabía de los judíos, sabía. Tan sabía que cada mes que le salía decía, no, este mes no, porque tienen el mérito de la Kedat Yitzhak. Y este mes no, porque tienen el mérito de haber recibido la Torah. Y este mes no, y este mes no, y este mes no. Pero llegó un momento que dijo, ah, este mes está muy bien porque Moshe murió el 7 de Adar. Y como Moshe es quien trajo la Torah, y la Torah es la que une al pueblo con Dios, entonces es un día perfecto y es el mes perfecto porque es un mes de mala suerte para los judíos. Obviamente era medio idiota porque también Moshe nació el 7 de Adar. Entonces, el mismo mes resulta ser un mes que tiene una dualidad fenomenal y por eso el mes de Adar es el mes de Piscis. Y si ustedes ven el mes de Piscis, pues el mes de Piscis es un pescadito que va para abajo y un pescadito que va para arriba. Es un mes que contempla que las cosas viven en una dualidad y que las cosas tienen este dinamismo de cambio. Entonces, es el mes más propicio para el cambio. Por eso toda la historia de Purim es una historia que toda la historia va mal, va mal, va mal, va mal, va mal, va mal. Y de repente, ¡pum! Hay un cambio radical y se va para bien. Entonces, esto es una cosa propia del mes de Adar y el concepto del Pur es el Pur de Amán, el sorteo. Entonces, ¿cuál es el Kippurim de Kippur? Bueno, Kippur era un día y sigue siendo un día muy solemne. Es el día de la capará, es el día donde Dios perdona al pueblo de Israel por el pecado más grande cometido, que es el Geta Egel, que hicieron una idolatría, y Dios nos perdonó. Y es un día que realmente la persona no hace mucho, excepto ayunar y como no interferir en el proceso de capará, porque Dios se encarga de la capará. Y el Cohen Gadol, cuando había Betamigdash, hacía una cosa muy particular que le da el nombre de Kippurim al día de Kippurim. Hacía un sorteo. Ahora resulta que el Cohen tenía
no fuera porque se le ocurrió a él. Dios le dijo que tenga 2 cabras idénticas, machos cabríos de 1 año de edad, que fuesen idénticas de tamaño, idénticas de peso, idénticas de apariencia, idénticas de todo, y que tome en una cajita 2 listones. Un listón decía Corban Hashem, una cabra sacaba con los ojos cerrados el cohen un listón y se lo ponía a una cabra, y lo tenían que sacrificar a Dios en el Mizbeach, en el altar del Betamigdash, y la otra cabra idéntica la mandaban a un lugar llamado Azazel, lo cual es muy raro, porque la misma Torah dice que no se puede hacer sacrificios afuera del templo. Entonces aquí tienes el día más elevado del pueblo judío, el día que Dios te perdonó y que te va a perdonar para siempre. Y Dios mismo te dice, entrégame una cabra y sacrifícamela a mí, y entrégale una cabra y sacrifíquesela al diablo. Porque el concepto de Azazel es un concepto, bueno, era un lugar en las afueras de Jerusalén que tenía que aventar a la cabra y que se muera y que se destruya. Pero Azazel es un sinónimo de un ángel, de la mezcla de 2 ángeles que son los Nefilim, los ángeles que cayeron, que es el ángel Asa y el ángel Azael, que realmente crearon una estirpe de demonios. Y tú dices, ¿cómo los judíos creen en esto? Mamash. Mamash en la Torah está dicho. Entonces, así como diciendo en pocas palabras, en Yom Kippurim, el Kohen Gadol, que era la persona más refinada, más elevada, más kadosh de todo el pueblo de Israel, hacía una ceremonia que se llamaba el sorteo para Hashem y el sorteo para el Seir HaMishtalech. Seir HaMishtalech significa la cabra que fue enviada. Entonces, uno era para el bien, obviamente Dios es el bien, y uno era un soborno que se le daba al Satán o al mal. Si quitamos la connotación mágica del evento, estamos viendo 2 formas diferentes de tratar el problema del Etzadat. ¿Ok? Acabamos de explicar que el Etzadat es el árbol que el bien se engancha al mal, de tal manera que se vuelve un cholnt. Siempre digo que el bien y el mal en este mundo es como un cholnt. Ya no sabes dónde quedó la cebada, ya no sabes dónde quedaron las alubias, dónde quedó la carne, dónde quedó la papa, dónde quedó eso. Todo mezclado. Este es el producto del Etzadat, Tov Berra. Y ahora tenemos 2 fiestas espejeadas para tratar el problema del Etzadat completamente. Una fiesta se llama Yom Kippur. Y la otra fiesta se llama Purim. Una y la otra son casi iguales, pero en opuesto. Es como cuando ves una radiografía de tu boca y dices, ah, qué raro. O ves tus pulmones y dices, ¿por qué los pulmones se ven negros? Se deberían de ver blancos. Pues sí, se ven negros porque tienen aire y se ve blanco lo que es el hueso, porque está al revés. Ya sabes que los negativos de las fotos de antes, no los de las digitales, los Kodak que llevábamos a revelar, siempre el negativo era el negativo. Entonces había una imagen que la veías al revés. Exactamente, Yom Kippur y Purim son imágenes espejeadas en positivo y en negativo. El negativo es Yom Kippur y el positivo
es Purim. Entonces, quiero explicar primero cómo el Gaón de Vilna explica las fiestas, el orden de las cosas, y después vamos a explicar filosóficamente qué resuelve una y qué resuelve otra. En Yom Kippur, el 9 de Tishrei, tenemos que comer. No nada más es bueno comer. Hay una mitzvah que debes de comer antes de Yom Kippur y el 10 se ayuna. En Purim, este año cae raro, pero normalmente el día 13 es el ayuno, Tanit Esther, y el 14 comes. ¿Se dan cuenta? Está al revés. En Yom Kippur se ayuna, no se puede tener relaciones sexuales, no se puede calzar calzado de cuero, no se puede uno perfumar, no se puede uno bañar. Y en Purim es una mitzvah comer, beber, no hay ninguna restricción de no tener relaciones, no hay ninguna restricción de no tener zapatos buenos, no hay ninguna restricción de no bañarse, no hay ninguna restricción de no perfumarse. Entonces están exactamente opuestos. Entonces es interesante porque realmente estamos ya con una claridad de que estamos en dos fiestas suplementarias, una en negativo y una en positivo. En Yom Kippur niegas tu cuerpo para que tu alma esté presente haciendo capará, y en Yom Kippur y en Purim particularmente atiendes a tu cuerpo, y mucho de la atención al cuerpo es porque el pueblo peligró su existencia física, entonces tienes que celebrarlo físicamente de que estás vivo. Entonces, esto es a nivel evidente, esto es sumamente evidente, en los dos hay un corbán, bueno, en los dos hay un pur, más bien más que un corbán, está el pur de Amán, está el pur del Cohen. Ahora vamos a entender qué genera una y qué genera otra desde la perspectiva filosófica. Entonces vamos a limpiar y vamos a volver a anotar nuestras conclusiones. Tienes Yom Kippur y tenemos Purim. Resulta que en Yom Kippur explicamos que es un día donde tratamos al mal y lo validamos. Porque una forma de validar al mal es decirle, toma tu parte. Entonces, el día de Yom Kippur, con el Seir Mishtaleach, que mandábamos a Zazel, y con el Korban Hashem, lo que hacíamos, lo que hacía el Kohen Gadol, lo que era la energía del día, lo que sigue siendo la energía del día, es que separamos al bien del mal. Incapaces de reconocer, quiere decir, el pur que hacía el Cohen es, el Cohen está diciendo, yo no sé escoger entre el bien y el mal, por lo tanto, lo vamos a hacer que Dios decida, y uno va a ser sacrificado dentro del Betamigdash para Dios, y el otro va a ser llevado al Azazel y va a ser descuartizado y se lo van a dar al Satán, al mal. Es muy interesante porque este fenómeno es un fenómeno filosóficamente y psicológicamente muy importante.
Nosotros llegamos a Yom Kippur después de un mes que se llama Elul y después de 10 días que son los Aseret Yemei Teshuvah. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer previo a Yom Kippur es un heshbon, una cuenta, y entender en qué estamos mal. Por eso, el día de Yom Kippur se tiene que hacer el bidui, que es la confesión, porque tú tienes que confesar, tienes que escribir, tienes que pronunciar, tienes que arrepentirte, tienes que claramente tener frente a ti qué cosas estás mal. Es muy importante hacer el bidui y el bidui se hace a Dios, contigo y con Dios, no es a una persona. Cuando tú haces el bidui, tú estás poniéndole a todos tus pecados nombre. Fui coda y fui insensible y comí de más y hablé la shonara. Tú haces tu lista. Y entonces cuando haces tu lista, lo que hacía el Cohen Gadol, que agarraba a la cabra que iban a mandar a la Azazel y hacía un bidui, el Cohen Gadol, de él, de su familia y de todo Israel. Y entonces como que concentraba el bidui de todo el pueblo de Israel y se lo confesaba y lo mandaba al mal. Porque el mal de esta historia se llama Satán. Satán es un ángel que creó Hashem, que se llama el ángel acusador. ¿En qué consiste su trabajo? En ir, espiarte, ver todo lo que dijiste que vas a hacer y que no hiciste, y venir a acusarte de todo lo que no hiciste bien. Entonces, todos los días, el Satán saca una libreta y dice, ay, pues no el rezó bien, y no dio tzedakah, y no hizo brajot, y tu. Todos los días hace su cuenta. Pero en Yom Kippur, él no tiene que ir a buscarlo, porque tú se lo das. Tú escribes tu lista y se la das. Entonces, él no tiene que venir a buscarte, sino que tú estás confesando. Entonces, como tú estás confesando, le das tu confesión al Satán y él se queda tranquilo porque ya no tiene que salir a trabajar. Entonces, te deja libre el camino para que te trabajes tu lado bueno de bien. Entonces, callan al mal porque le dan su pedazo de información que él está buscando y te dejan que tu alma se conecte con Hashem. Y es un día increíble porque es un día que realmente llegamos a un nivel altísimo de conciencia y nos subimos hasta Binah. Y cuando subimos hasta Binah, nuestra alma se purifica, se contacta y salimos como nuevos. Es un mecanismo que Hashem creó tomando en cuenta que el hombre va a fallar y nos dio un mecanismo para que una vez al año limpiemos nuestra alma y regresemos y volvamos a tener una oportunidad. Entonces, se puede decir que Yom Kippur es la fiesta que separa al bien del mal para que podamos actuar con el bien a través de nuestra alma, nuestra y todo. Y todo lo que es mal, lo minimizamos, lo separamos y por eso no comemos y por eso no eso, porque todas las cosas físicas están más relacionadas a nuestro instinto llamado Yetzer Hara. Entonces, la grandeza de Yom Kippur es increíble. La gente sale renovada, la gente sale, si de verdad hizo un trabajo importante de Bidui y de Teshuvah, hizo todos los Biduyim, hizo Taratan Nedarim, sales de Yom Kippur agotado, pero sales súper satisfecho porque sabes que Hashem te dio una fórmula para separar el bien y el mal y purificarte y tener cápara. Al principio de esta clase yo dije que hay una fiesta más grande que todas las fiestas, que se va a celebrar por mucho más tiempo que todas las demás fiestas, que no va a perder su brillo,
que va a tener una luminosidad gigante. Y esa fiesta se llama Purim. Estoy diciendo que Purim es mucho más grande que Yom Kippurim. Mucho. Y es la fiesta eterna. Y tú ves Purim y dices, yo no entiendo esta fiesta, la gente está loca, se disfraza y gritan y hacen ruido en el shul con los rashanim y toman y beben y ¿qué ondas con esta fiesta? De algo no entiendo, pero vamos a tratar de entender por qué Purim es más grande que Yom Kippurim y por qué Purim es una fiesta que va a quedar y que es eterna y que es Netzach. Independientemente del contexto histórico, que es fascinante porque pues como que pensabas que ya se había acabado el antisemitismo y resulta que no. Y resulta que dejó el Dorvador, en cada generación se levanta Malek y nos tocó. Quiere decir, habíamos tenido cosas, pero después de la Shoah estábamos en un estado un poco intocable los judíos. Y esto que pasó precisamente en Shmini Atzeret vino y nos recordó una huella muy profunda, porque el pueblo de Israel tiene una huella tremenda de catástrofes, de odio, de genocidios, de antisemitismo. Es Purim, esa es la confrontación del genocidio más grande planeado a un pueblo. La historia no la voy a contar, ustedes se la saben, hasta ustedes me la pueden contar a mí, pero sabemos perfectamente que Amán se encumbra como el ministro principal de confianza del rey Ahasverosh. Y el problema es que Amán representa al archienemigo de Israel llamado Amalek. Y Ahasverosh es un enemigo terrible también del pueblo de Israel, porque la gente no sabe quién es Ahasverosh, pero Ahasverosh es un rey que estaba obsesionado con que los judíos no retornen a Israel y que no hagan el Betamigdash. Entonces, Ahasverosh es un rey de Persia, es el rey de Parás, y Ahasverosh es de una religión llamada zoroastrismo. Los zoroastras son una religión tremendamente peligrosa. Son más peligrosos los zoroastras que los paganos. Y les voy a explicar por qué. El zoroastrismo es una religión que cree en la dualidad. Y si bien nosotros creemos en la dualidad, no creemos en la dualidad en Dios, creemos en la dualidad en la creación, en el mundo de Bet. Ellos creen que hay un Dios bueno, Mazdarúa, hay un Dios malo, Arimán, y que realmente se turnan su fuerza. A veces, a veces, a veces, a veces. El problema de la dualidad es que ellos creen que en la raíz de todo hay dos. Y nosotros sabemos que en la raíz de todo hay uno. Cuando nosotros vemos mal en el mundo, no decimos, ay, es otro Dios malo, o es un Dios que se le fue a Dios de las manos. No. Acá en este recinto, en estas clases, hemos explicado el mal como un tipo de herramienta, un tipo de creación que Dios mismo crea y que tiene una función, pero no compite con Dios porque es creado por Dios. Entonces, la gente piensa que Ahasverosh era tonto y que Amán era el malo y que Amán manipuló a Ahasverosh, y la realidad es que no es así. La realidad es que eran dos malditos unidos con una misma idea, acabar con el pueblo de Israel.
Y esto es un tema muy fascinante porque lo que dijo Amán en su decreto es algo que ni siquiera Hitler lo escribió de tal manera. Amán dijo y manipuló a Hashverosh para aceptar, y Hashverosh felizmente aceptó, que se haga un decreto para leashmid, leaved, ulearog et kol Yehudim, matar, aniquilar y exterminar a todos los judíos, de pequeños a grandes, de mujeres, hombres y ancianos, todos. ¿Sabes lo que es un genocidio? ¿Y por qué era tan grave esta idea de genocidio? Porque Ahasverosh era el rey que tuvo más extensión de todos los reinos de la historia, más que Roma y más que Atila y más que todos, porque era el rey de 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, y todos los judíos vivían en esas provincias. Entonces aquí estamos viendo una persona mala, con una mala intención y con un poder increíble. Y cabe mencionar que para que un genocidio se pueda hacer, tiene que cumplirse dos cosas. Tiene que haber la intención y tiene que haber la capacidad. Si un país quiere matar a otro país, pero no tiene la capacidad, pues no es un genocidio. Si un país está matando a otro país, pero no tiene la intención, tampoco es un genocidio. Por eso hoy que todo el mundo habla del genocidio que está haciendo Israel ahí, es puro bullshit. No existe semejante cosa porque Israel no tiene deseo alguno de acabar con los palestinos. Quiere acabar con Hamas, que es un grupo determinado. Y Hamas demostró que quiere acabar con los judíos y que sí tiene la capacidad si lo dejan. Por eso se nos está espejeando la realidad. El mundo nos acusa de lo que nos hacen. Como nos hicieron la Shoah, ahora nos acusan de que somos los nuevos nazis que quieren acabar con ellos. Nos están volteando las cosas. Porque esa es la característica principal del mundo en que vivimos, que es muy fácil voltear la información. Es muy fácil contar otra narrativa. Pero aquí en Purim se logra un tikkun que en Yom Kippur y en ninguna otra fiesta se logra. Ahí vamos. Les voy a explicar. En Purim hay una mitzvah sumamente extraña. Dice, Hayaf Inesh Lipsumei Ad Deloyada. Se los dije en arameo, se los voy a traducir. Hayaf Inish. Está el hombre obligado, Hayaf es sujeto, a tomar, o la palabra es rara porque es una palabra que significa perfumarse hasta el punto de no entender Tov Berra. Entonces, ¿qué significa esta ley de Hayav Inish Lipsumei Adelo Yada? Lo llaman Adelo Yada. Significa que la persona debe de tomar vino, algún tipo de licor, algún tipo de spirit, hasta llegar a un nivel que se llama Ad de lo Yada, que significa hasta no reconocer o hasta no conocer, porque Yada, la palabra Ad de lo Yada, significa Ad es hasta no conocer. Y viene de la palabra yodea, que es dat. Quiere decir, la persona tiene que estar en un estado en Purim hasta que no conoce y puede diferenciar entre Baruch, Mordejai, bendito sea Mordejai, o Arur, Hamán.
maldito sea Amán. Quiere decir, tiene que tomar la persona o tiene que meterse el alcohol necesario o tiene que hacer la acción necesaria hasta que en su mente no tenga claro entre el bien, que obviamente es Mordejai, y el mal, que es Amán. Está duro. Quiere decir, si tú analizas qué necesitas para que tomar, para que te voltees y digas, yo no sé la diferencia entre Hitler y Churchill, o entre Hamas los soldados de Israel, pues está cañón. Entonces, no quiero hablar de qué significa exactamente ese término, pero filosóficamente significa que en Purim la solución del bien y el mal es ir arriba del bien y el mal. Porque cuando nosotros empezamos esta clase explicamos que el bien y el mal es un estado subjetivo causado por haber comido del Etzadat. Entonces, lo que tiene que hacer el hombre y lo que tiene que hacer la grandeza de Purim es ir por encima del bien y el mal, porque por encima del bien y el mal, lo único que hay es bien, porque nada más está Dios. Entonces, cuando estamos en el mundo del bien y el mal, vemos la dualidad, vemos el zoroastrismo, vemos la fragmentación, pero si tú llegas a un estado donde te vas arriba del bien y el mal, llegas al mundo de antes del hombre de comer del Etzadat. Y estás en el mundo donde ya no entiendes el bien y el mal porque te das cuenta que el mal fue causado también para que se logre el bien. Entonces, desde esta perspectiva, la historia de Purim es una locura, porque la historia de Purim nos presenta a un malvado radical, a un bueno radical. Tienes a Mordejai, tienes a Esther, tienes a Amán, tienes a Hashverosh, tienes el mal y el bien evidente, evidenciado, y te das cuenta que todo lo que hace el mal o el decreto de acabar con los judíos, mataron a Vashti porque no quiso obedecer, todo lo que hicieron para mal, hicieron una horca para Mordejai. Todo eso fue usado para el bien. Es impresionante. Dijimos que este mes es el mes de Piscis. El mes de Piscis tiene la peculiaridad de que las cosas son cambiantes. Ahora estás abajo, ahora estás arriba. Ah, escogí a Dar porque murió Moshe. Ah, sí, pero nació Moshe. Ah, voy a hacer una horca para matar a Mordejai en la mañana. ¿Y quién acaba ahorcado? Amán. La misma horca que hizo Amán para que caiga Mordejai es la misma horca que usaron para acabar con Amán. Entonces, en el nivel de Purim, no hay como en Yom Kippur, que está el mal y está el bien y hay que separarlos. No. En Purim comprendemos que todo es bien. Históricamente, aunque nos cueste mucho trabajo verlo, es exactamente lo que ha sucedido. Se los puedo demostrar. Miren, vamos a pensar, acaba de ser ahorita los Óscares y ganó como mejor película la película de, ¿cómo se llama? De la bomba atómica. Oppenheimer. A lo mejor en la película no sale, pero todo el equipo, vamos a analizar esto, sube al poder Hitler y Marchemont. Ustedes saben perfectamente que Hitler es Amalek y ya he dado clases al respecto. Hay una perfección de definición. Cuando sube Hitler al poder, quiere matar a los judíos, quiere acabar con la conciencia, quiere crear un mundo sin conciencia de Dios, con la conciencia humana, etcétera, etcétera.
Cuando él sube al poder, ¿quién se escapa de Alemania? Todos los científicos que van a hacer eventualmente la bomba atómica. Entonces sale Einstein, sale Oppenheimer, todos los que vimos en la película salieron, Fermi, todos, ni siquiera estaban ya viviendo nadie en Italia y acá y allá, todos estaban o en Dinamarca o están en Alemania, y entonces van a Estados Unidos, los judíos, y van a desarrollar la solución contra Hitler. Aunque Hitler se venció antes, pero realmente la carrera armamentista y la carrera de la guerra era subir al poder, Hitler, matar a los judíos. En su deseo de matar a los judíos que se pudieron salir, que son los judíos científicos, que se fueron a Estados Unidos, esos judíos que él ahuyentó de Alemania, fueron los judíos que hicieron que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Entonces, esto es algo que vemos históricamente en todas partes. Vemos como claramente viene Amán, dice, yo no tengo por qué tolerar más a este judío, hago una horca que mide 50 pies, que es un tema muy interesante, el número 50 tiene que ver con Shavuot, tiene que ver con el 8, tiene que ver con muchas cosas, con Binah, y su esposa le dice, estás en un momento privilegiado, y hay un judío que te está amargando la vida, que es Mordejai, mátalo. Dice la Megilá, dice, Amán tenía todo, tenía riqueza, tenía 10 hijos varones, una hija mujer, tenía una mujer llamada Zeresh, era rico, era poderoso, tenía el sello del reino más grande que ha habido en toda la historia. Y dice la Megilá, Be'ein lo shobeli, esto no me sabe nada lo que tengo, porque hay un judío llamado Mordejai que no se inclina cuando yo paso. Entonces la esposa le dice, mátalo, mátalo, ahórcalo. Haz una horca y mátalo. El día que lo va a matar es el día que se cambia completamente la suerte. Es el día que se da vueltas totalmente el Piscis. Y en ese mismo día, cae Amán y lo ahorca. Ahora, quiero hablar de la horca. Quiero hablar de la horca. Porque si leen la Megilá con detenimiento, y esto es lo último que les voy a decir. Si ustedes ven la Megilá, Amán es ahorcado. Los hijos de Amán, que tenía 10 hijos, que los leemos al final de la Megilá, los matan. Pero después de matarlos, los ahorcan. Entonces, hay un tema obsesivo en la Megilá con ahorcar. Tú dices, bueno, no había otra manera de matar gente. ¿Cómo que no había otra manera? Hay apedreamiento, hay ahogamiento. Quiere decir, de todos los métodos, la Megilá es, iban a ahorcar a Mordejai, pero acabaron ahorcando a Amán, y a los hijos de Amán los mataron, pero después los ahorcaron. ¿Por qué si ya los mataron, por qué los ahorcaron? Es una pregunta impresionante. No nada más eso, no es parte de esta clase, pero sabemos perfectamente que cuando se hicieron en el 1946 los juicios de Nuremberg, se juzgaron a 11 personas para matarlas de los nazis. Y de esas 11 personas, el castigo de muerte para ellos en el 1946, cuando ya había pólvora, revólveres, ya había silla eléctrica, ya había lo que ustedes querían, ya había cianuro, ya había todo, escogen la horca para matar a los enjuiciados del juicio de Nuremberg, a los nazis y Marshall. Entonces, otra vez vemos que otra vez la horca. ¿Por qué la horca? ¿Cuál es la obsesión de Purim con la horca? De los 11 enjuiciados de Nuremberg, uno, que es Goebbels y Marchemont, se suicida.
y 10 son ahorcados. La pregunta es, ¿por qué la obsesión con la horca? Ahí les va. Se los voy a, se los voy a contar a nivel cabalístico. Increíble. El ser humano es un árbol de la vida. Y hemos explicado en muchas ocasiones que el árbol de la vida es la Torá y el árbol de la vida es cada persona y su sistema que tiene para conectarse con Hashem. Entonces, el árbol de la vida en sí es Keter, que es la coronilla, Jochma y Binah, que es hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Luego tenemos Geset, mano derecha, Din o Geburah, mano izquierda. El centro de nuestro corazón es Tiferet, Netzach, pierna derecha, Hod, pierna izquierda, Yesod, genitales, y Malhut es pies. Entonces, en pocas palabras, en el árbol de la vida, pues nosotros vemos claramente a un hombre. Entonces tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Básicamente es lo que estoy escribiendo. Lo mismo. Pero acá tenemos una clave. Dijimos que cuando tienes Keter, que es la facultad de razón, que es la facultad de hacer caso a Dios, cuando tienes Keter, no puedes tener Dat. Pero hay veces vemos un árbol de la vida en el que vemos Jochma, Binah, Dat, y luego vemos Gesed, Din, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Es igual de válido un árbol que el otro árbol, porque explicamos, según el Sefer Yetzirah, que siempre deben de ser 10 sefirot, no 9 y no 11. Entonces, la diferencia entre este árbol y este árbol es que aquí hay Keter, que lo voy a poner en color rojo, aquí hay Keter, y cuando no hay Keter, hay Dat. Llevamos hablando meses del Etzadak. El Dat es el cuello, porque Dat es entre la cabeza y el tronco. Entonces, el cuello es Dat, porque Dat es lo que une la mente con las emociones y el cuerpo. Entonces, este es Bemet, lo que es Amalek y lo que es Israel. Amalek es un pueblo, una filosofía de vida, porque no quiero pensar que siempre es el de afuera. Les aseguro que hay judíos que son amalequitas, porque Amalek es un pensamiento en el cual dice que el mundo de arriba y el mundo de abajo no tienen relación. En Kabbalah eso se llama la división del Yud-Kei con el Vav-Kei. Para Amalek, Yud-Kei es Dios, la eternidad, la unidad, very nice. Pero Amalek dice, a mí no me importa quién es Dios. Dios no tiene nada y no tiene forma de conectarse con el mundo. Por lo tanto, no hay conexión del Yud-Kei con el Vav-Kei. Israel, todos los días, decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, y decimos Beshem Yichud Kucha Berihu, que uniamos el Yud-Kei con el Vav-Kei. Todas las mitzvot se pueden hacer con la unión del Yud-Kei Vav-Kei, porque lo que significa es que el mundo divino
y las reglas de Dios se pueden aplicar acá. Entonces hay unión. Entonces, ¿qué es lo que separa el Yud-Kei del Vav-Kei? Si nos remontamos una vez más al árbol de la vida, lo tenemos muy claro. Yud, Jochma, Hei, Binah. Vav, son las 6 sefirot que van de Gesed a Yesod, Hei. Toda la diferencia entre Israel y Amalek está a nivel de Dat. Para Israel, Yud-Kei, que es lo trascendente en Dios, tiene una unión con lo inmanente. Y para Amalek hay un divorcio entre lo que es arriba y lo que es abajo. Entonces Amalek, ¿qué dice? Le dice a Dios, no me digas qué tengo que hacer. No me digas lo que yo tengo que hacer. No, no me hables de conciencia. La lucha ultimada del final de siempre y de todos los tiempos vuelve a ser la misma lucha. Dios puede tener relación con el hombre o este mundo no tiene relación con Dios. Y los judíos somos el testigo de que este mundo y el hombre tiene imagen y semejanza divina, que tenemos una relación con Dios y que estamos completamente alineados. Es lo que se llama Brit. Y por ese motivo es que Purim, si entendemos Purim y vivimos el Purim como debe de ser, como con esta profundidad, Purim es el tikkun del Etzadat.